Por estos días de diciembre y viendo que se acerca la Navidad, muchas personas en diferentes lugares del mundo piensan en comprar algo de ropa o algo para vestir en estas festividades. Y es una costumbre quizá no solo muy de nosotros los colombianos, sino también de pronto también muy latina. Pero si miramos es a lo largo del mundo en que muchos quieren estrenar ropa nueva en estas festividades. Algunos quieren ponerse cosas nuevas y quizá lo vemos un poco más marcado en los niños. Pero, ¿qué pasaría si le decimos a nuestros niños que están esperando que ponerse algo nuevo y teniendo con qué dárselo, les decimos que mejor remienden uno de sus pantalones más viejos o de su ropa más vieja para que se la pusieran ese día? Bueno, quiero hablar de esto porque la Biblia nos da un vistazo en cuanto a la manera en la que nosotros debemos conducirnos. Pidámosle a Dios que nos dirija. Padre, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a llevarla a la práctica y ayúdanos a ser dirigidos por tu Espíritu Santo, Dios, para darte gloria. Guíanos en este día y ayúdanos a entender lo que quieres enseñarnos. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Como bien, en el ejemplo sería algo muy raro, ilógico y hasta doloroso para algún niño decirle que saque ropa de la más rota, de la más vieja y que se le ponga un parche bien remendado, como diríamos acá, y que eso fuera lo que se pusiera en una festividad. Si bien algunas personas quizá tengan que hacer algo como esto debido a que no puedan ponerse algo nuevo, no sería nada lógico a algunos que teniendo la oportunidad de comprar o de tener algo nuevo, se usaran lo viejo. Sería ilógico que compráramos a nuestros hijos una prenda de vestir para estrenar y que ellos prefirieran dejarla allí y ponérsela remendada. Bueno, sabe que esta condición es un poco parecida a lo que en la práctica muchas veces como cristianos podemos llegar a hacer. Lamentablemente, a veces nosotros somos como esas personas de ese ejemplo. A veces somos como aquellos que teniendo las cosas nuevas para vestir, para usar y para vivir en ellas, andamos mostrando lo viejo. Nos dice, por eso nos llama la atención la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 22. Y allí nos hace ese llamado de atención y nos está diciendo la palabra de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos. Y vea que aquí nos recalca y nos hace un llamado de atención y de hecho nos da un mandato. Y nos está diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, nosotros tenemos que despojarnos de ella. Tenemos que dejarla porque ella está viciada a los deseos engañosos. Nosotros tuvimos una pasada manera de vivir antes de conocer al Señor Jesucristo. Nosotros tenemos una vida llena de problemas, llena de circunstancias, llena de pecados, llena de situaciones que nos conducían a errores y cada vez a más errores. Pero el Señor nos sacó de eso y nos sacó de esa inmundicia en la que vivíamos y nos ha dado una nueva una oportunidad que viene por la fe en el Señor Jesucristo y que hemos recibido cuando hemos confiado y creído en la sangre preciosa que el Señor derramó en la cruz, en aquel momento en el que confiamos en el Señor como el que tomó nuestros pecados, el que pagó por nosotros en esa cruz. Y por su justicia nosotros hemos sido justificados. Y ahora no solo tenemos una entrada al trono de la gracia, no solo tenemos una vida eterna que Él nos ha regalado, sino que también tenemos una vida terrenal nueva, una nueva vida en esta tierra. Y es una vida que no solo va a ser en esta tierra, sino que se alarga hasta la eternidad. Pero el Señor nos llama la atención y nos dice, en cuanto a esa pasada manera de vivir, a esa manera en que vivimos antes del Señor, tenemos que despojarnos, tenemos que dejarla. La palabra que usa allí es justamente la palabra de quitar con fuerza. Despojarnos es arrancar de nosotros. Debemos despojarnos de esa vieja manera de vivir. Lamentablemente, a veces, aunque tenemos una vida nueva, seguimos viviendo de la manera en la que vivíamos antes de conocer al Señor. A veces vivimos otra vez con los mismos pensamientos, quizá con las mismas ideas y lamentablemente, incluso a veces con las mismas acciones que llevábamos a cabo antes de conocer a Dios. Por eso el Señor recalca en esta carta a esa iglesia de los Efesios y también nos recalca a nosotros, debemos despojarnos del viejo hombre, de esa vieja manera de vivir porque está viciada. ¿Sabe qué es algo que está viciado? Algo que está totalmente acostumbrado, algo que lleva a una práctica recurrente. Y la vieja manera de vivir o el viejo hombre está viciado a los deseos engañosos, a vivir en el pecado, a vivir en lo malo. Pero entonces el Señor
nos dice que más bien tenemos que echar mano a lo nuevo, a vivir en esa nueva manera de vivir que Dios nos regaló. Dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es interesante que la palabra que aparece allí para traducirse como renovaos en el espíritu de vuestra mente hace referencia a una renovación, justamente a un cambio continuo, a algo que debe ser totalmente llevado en la práctica diaria. La palabra de Dios dice que nosotros debemos estarnos renovando en el espíritu de nuestra mente. Debemos estar haciendo ese cambio continuo. Un cristiano no puede quedarse estancado, ni tampoco podemos pensar que ya hemos logrado el fin de nuestra carrera en esta vida o en los cambios que necesitamos hacer, sino que debemos entender que debemos estar en un cambio constante, en un progresar totalmente continuo. Dios quiere que nos sigamos renovando. Dios quiere que entendamos que si ahorita estamos en un buen nivel espiritual, pues debemos seguir creciendo y seguir avanzando en él. Pero si estamos en un nivel pequeño, quizás estamos en una situación espiritual alejada de Dios, quizá no hemos tenido una muy buena vida con el Señor últimamente, pues allí también el Señor nos dice, renovaos, desechemos lo viejo, deja atrás las cosas viejas, deja atrás esa vida que tenías, deja atrás esos pensamientos, deja atrás esos pecados que a veces sientes que te controlan o que te controlaron por mucho tiempo y renuévate, renovémonos en el espíritu de nuestra mente, estemos cambiando, pero quizá podríamos decir, bueno, es algo difícil para hacer, pero el Señor mismo nos indica cómo hacerlo en el versículo 24 y dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Sabe que nosotros debemos revestirnos o vestirnos, como nos dice acá, de ese nuevo hombre, de ese hombre que ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad, ese nuevo hombre que dice aquí, conforme al que lo creó. ¿Sabe que Dios es quien nos ha dado esa nueva vida? Esa nueva vida que a veces no usamos lo suficiente. Creo que a veces nos pasa como el ejemplo clásico que se cita para este versículo de ese elefante que podemos ver un elefante, un animal gigante de quizá muchas toneladas de peso y muchas veces nos lo muestran seguramente en revistas, en dibujos o si lo ha podido ver de frente, a veces se muestra en la manera que amarraban un elefante con una cuerda a un pequeño palo en el piso. Y quizá la pregunta es ¿por qué este elefante no se suelta de ese palo? Y dicen aquellos que saben de esto que es que el elefante ha estado amarrado desde pequeño, que este elefante desde que era un elefante bebé estuvo amarrado a ese pequeño palo y en ese momento intentó zafarse y soltarse, pero el palo era muy grande y la cuerda muy grande para él. Pero aunque han pasado años y el elefante ha crecido, él sigue guardando en su memoria ese recuerdo de que él no podía soltarse de esto. Así que él sigue amarrado a un palo que con un solo pasito podría soltarse. Y a veces nos pasa a nosotros así como creyentes. A veces seguimos en los recuerdos de nuestro pasado y atados a muchas cosas de nuestra vieja manera de vivir o de nuestro viejo hombre y no las queremos soltar y no queremos entender que Dios nos ha dado una vida nueva. Por eso Él dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre es esa nueva capacidad espiritual que Dios ha puesto en nosotros. Es esa naturaleza divina que Él nos ha dado. Ya no somos hombres naturales, no somos hombres carnales, sino que somos hombres y personas espirituales, personas que Dios ha creado de acuerdo a su santidad y de acuerdo a su verdad. Dios ha puesto en nosotros, entonces, una renovación total, la regeneración de nuestro ser, y Él nos ha puesto o implantado su Espíritu Santo en nosotros, el cual nos da la capacidad de vivir ahora en una nueva manera de ser, de avanzar en este mundo tan tenebroso, de dejar atrás las cosas viejas del pasado, de poder avanzar y parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender que es un mandato que nos da acá y que descansa en cierta forma, aunque Dios es el que pone todo y da todo, Él es el que quita al viejo hombre y Él es el que da la nueva naturaleza o el nuevo hombre, como lo llama acá. Descansa en nuestra responsabilidad, ¿sabe? Dice acá, vestidos del nuevo hombre. El Señor nos ha dado nuevas vestiduras y nos ha vestido con vestiduras de salvación, dice su palabra. Así que también nos manda, como aquí en otras partes, vestidos del Señor Jesucristo, vestidos del nuevo hombre creado según Dios, vestidos de esa nueva naturaleza. Andemos en esa nueva capacidad de lo que nos está diciendo. No dejemos la ropa nueva en el armario, en el closet,
en el lugar donde se guarda, sino que saquémosla y pongámonosla y usemos esa capacidad que Dios nos da de vivir realmente en Él, en justicia y en santidad. No vamos a poder andar ni justa ni santamente si no andamos vestidos del Señor Jesucristo, si no andamos vestidos del nuevo hombre que Él ha puesto en nosotros. Así que nos ha dado esa capacidad de seguir adelante, de avanzar, pero también nos da la responsabilidad de que seamos nosotros los que estemos haciendo día a día esa renovación y vistiendo esas vestiduras santas. En el Antiguo Testamento se mostraba que los sacerdotes tenían que usar unas vestiduras santas, unas vestiduras especiales, y eran unas vestiduras que eran santas, limpias, y eran las que ellos usaban para poder relacionar en ese momento ceremonial con Dios. Ahora nos dice también el apóstol Pedro que nosotros somos ese linaje escogido, nosotros los creyentes somos ese real sacerdocio. Cada creyente, cada hijo de Dios, cada persona que ha puesto su fe y confianza en nuestro Señor Jesús, tiene esa capacidad ahora de vivir como sacerdotes de Dios. Y tenemos que andar de esa misma manera, con esas vestiduras santas, con ese nuevo hombre creado según Dios. Revestirnos día a día y ponernos esas vestiduras para glorificar, honrar y vivir en Dios. Pero terminamos recordando que esas vestiduras nos hablan entonces de vivir como el Señor Jesucristo, de andar en la capacidad, en el Espíritu Santo que Él nos ha dado de glorificarle. Que dejemos atrás el pasado y que dejemos de andar en la suciedad, en la ropa vieja que éramos nosotros, sino que ahora nos vistamos con esas vestiduras hermosas que Él nos da para poderlo honrar y vivir con una vida santa que glorifique y le agrade a Dios. Padre, gracias porque nos das la capacidad de vivir en ti, de vivir para ti y también, Señor, de parecernos a ti. Ayúdanos a despojarnos de todas las cosas del pasado que a veces nos cuesta dejar. Ayuda a quitar de nosotros los malos pensamientos, ideas, a veces esos vicios o cosas que estaban viciadas en nuestra vieja manera de ser. Y ayúdanos a andar recta y dignamente para honrarte a ti. Gracias, mi Dios, por todo lo que has hecho en Cristo. Amén.